Buenos días a todos, buenos días también a los que nos visitan. Nosotros estamos en una serie llamada Paz en la tormenta, cómo guardar el corazón en momentos de crisis, y estamos estudiando ese tema a la luz de los salmos, que son himnos, poemas, canciones, oraciones hechas por personas en crisis o personas que pasaron por la crisis y la vivieron ante el Señor. El salmo que vamos a meditar hoy es el salmo número 62. Y hoy día vamos a hablar sobre seguridad, confianza. ¿Cómo confiar en Dios? Hay un hombre que experimentó eso de cerca. Su nombre era Horatio Spafford, un norteamericano abogado que nació ahí en 1828, hace un tiempo atrás. Era un abogado que trabajaba en Chicago y ese hombre tenía muchas inversiones en inmuebles. Le iba bastante bien y invirtió bastante en inmuebles en la ciudad de Chicago, pero ahí en el año de 1871 hubo un gran incendio en la ciudad y se incendió una gran parte de la ciudad de Chicago, por lo que Horatio perdió gran parte de sus inversiones. 2 años después, tratando de recuperarse de este gran impacto, él decidió viajar con su familia a Europa, decidió irse a Inglaterra, pero por sus compromisos, él envió primero a sus hijos y su esposa, y él se quedó para ir después. Entonces, en ese entonces él tenía 4 hijas, todas chicas, y su esposa con las hijas viajaron de barco, obviamente, de Estados Unidos a Inglaterra. La cosa fue que el barco se chocó con otra embarcación, llegando a fallecer las 4 hijas de este matrimonio, restando solamente la mujer, la que le envió un telegrama que decía solamente 2 palabras: salva sola, o en inglés, ¿no? Save it alone. Y obviamente que eso fue un impacto profundo en la vida de este caballero. Por parte de los trámites funerales y todo eso, él viajó entonces, un tiempo después, a Inglaterra a ver a su mujer, y pasó por el exacto lugar donde la embarcación donde viajaban sus hijas se hundió. Y dice sus hijas, que nacieron después de este evento, una de ellas cuenta que fue en ese momento donde él compuso una de las canciones que generó más impacto en la historia cristiana, una canción que sale de lo profundo de su alma, del profundo de su corazón, en adoración al Señor, y que es una canción que hemos escuchado tanto en inglés como en otros idiomas, que dice eso: está todo bien con mi alma. Dice: cuando la paz como un río asista mi camino, cuando las penas como las olas del mar rodaren sobre mí, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Nosotros podemos cantar eso aquí ahora, pero imagínate, cantar eso después de haber perdido sus bienes, todos sus hijos. ¿Cómo poder decir: está bien, está todo bien? La canción sigue, el himno sigue, y al final él dice exactamente: está bien porque Cristo está cuidando mi alma. Nosotros, cuando hablamos de confianza, muchas veces hablamos en un lugar de seguridad. Estamos tranquilos y podemos hablar sobre confianza. Confía en mí, no va a pasar nada. Pero pensemos en la confianza en el día a día. Cuando nosotros subimos una escalera, nunca pensamos si los ingenieros hicieron bien los cálculos. De hecho, yo vivo en un 13º piso, y cuando me mudé para ese departamento, yo no pedí para ver los números, si ellos habían estudiado bien, si habían sacado bien los cálculos, para saber si el 13º piso resistirá a un terremoto, o si resistirá gente arriba, ¿no es cierto? Uno confía. Nosotros confiamos en un montón de cosas. Confiamos de que el ascensor no se va a desmoronar. De hecho, ayer supe que hubo un accidente en el ascensor Concepción, ¿no es cierto? Personas atrapadas, un tema. Pero aún así uno confía, ¿sí o no? Uno confía. Nosotros confiamos que la gente que hizo eso, lo hizo bien, y que no se va a caer en nuestra cabeza. Por eso estamos acá. Entonces, la confianza en el día a día, ella está. El punto es que
nosotros solo pensamos en ello en los momentos de crisis. Porque son exactamente esos momentos de crisis que prueban nuestra confianza. Porque en los momentos de crisis es donde la duda se instala. En los momentos de crisis uno piensa en todas las opciones, en todas las probabilidades. Y ahí vienen los momentos de angustia, de ¿será que? ¿Y si? Hay gente obviamente que tiene una propensión a teorías de conspiración, ¿sí o no? Hay gente que tiene teorías para todo, teorías conspirativas. Pero por otro lado hay gente que es demasiado ingenua, confía demasiado. Normalmente los grandes accidentes se dan con personas que confían demasiado, que no tienen un puntito de duda, un puntito de desconfianza. Por lo tanto, la confianza es un tema complicado. Si por un lado hay gente que no confía en nada y nadie, que para cualquier cosa todo es un intento de atacar, un golpe, siempre hay una razón oscura por detrás, y otros piensan, no hay nada, no pasa nada, si todos somos honestos, todos somos del bien. La confianza es un tema complicado. Por eso nosotros debemos ir a la palabra y entender y encontrar en la palabra qué es lo que es la confianza según el salmista. El salmista trae ahí en ese salmo una composición muy interesante. Él habla primero de su experiencia personal, pero luego llama a otros a unirse a él, o llama al pueblo a unirse a él. Está dividido, podemos dividir ese salmo en dos partes. La primera parte, él habla de su confianza en el Señor. Él habla de su alma, de que su alma descanse en el Señor. Hoy día hemos utilizado aquí la traducción, la Biblia de las Américas, porque encuentro que reflejaba mejor la poesía del Salmo, pese a que normalmente utilizamos la NBI, hoy día utilizamos las Américas, porque estaba bien bonita la forma como ellos optaron por algunas palabras. Y ahí vemos en ese Salmo estas dos partes, ¿no es cierto? Tenemos tanto la confianza del salmista, como también tenemos el ánimo que él da al pueblo, llamando al pueblo a confiar en el Señor. Confíen en el Señor ustedes. Y también da algunos argumentos para confiar en el Señor. Y él termina con una frase que es casi como una frase de proverbios, de sabiduría, ¿no es cierto? Una vez escuché y dos veces el Señor me dijo, una vez el Señor dijo, dos veces escuché algo así, que él habla sobre cómo podemos confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder y la misericordia. En momentos de crisis necesitamos una salida, y la salida solo viene de aquel que puede dar una salida, por lo tanto, del Señor. Pero en momentos de crisis es donde estamos sufriendo, y es ahí donde aquel que tiene todo el poder nos mira con misericordia. Y más que eso, nos ve y ve lo malo que han hecho contra nosotros, y es justo en juzgar. Ahí tenemos el texto, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que hay algunas palabras que se repiten, ahí están señaladas, ¿no es cierto? Pero es una poesía que utiliza mucho de la repetición. Ahí los versículos 1 y 2 se repiten después, en el 5 y 6, son muy parecidas las expresiones, ¿cierto? Y la segunda parte, ustedes ven que tiene otra división, porque la segunda parte está dirigida al pueblo. De hecho, en ese texto podemos pensar cómo nosotros también, así como David, cómo nosotros podemos confiar en Dios en momentos de angustia. Y yo creo que ese salmo nos conduce a conocer al Señor a través de la experiencia de confiar en Él. Vamos a pensar, primeramente, podemos confiar en Dios, porque obviamente el Señor nos cuida, el Señor nos protege, pero entendamos lo siguiente: confiar en Dios es un ejercicio de fe. Nuevamente lo que dijimos la semana pasada, ustedes van a decir, bueno, pastor, eso parece ser bastante obvio. No parece que pensaste mucho para decir eso, ¿no? Pero mira lo que voy acá. Cuando nosotros decimos que confiar en Dios es un ejercicio de fe, a la luz de ese salmo, tenemos que entender qué es lo que dice el salmo. Primero, el salmista dice a sí mismo, a su alma, mi alma descansa en Dios. Él afirma, mi alma descansa en Dios. Pero luego, él va a describir razones o argumentos que tiene Dios, que le da razón para descansar. ¿Por qué su alma descansa en Dios? ¿Por qué su alma se silencia ante Dios? Porque Él es la roca. Porque Él es el Salvador.
porque Él es el baluarte. Es decir, es por conocer el tipo de Dios que Dios es, que él puede confiar en Dios. La confianza en el Señor solo puede venir después del conocimiento en el Señor. Si usted conoce poco a Dios, usted confiará poco en Dios. Eso es así. ¿Por qué el salmista confía en el Señor? Porque él lo conoce y sabe quién es Él. Él es la roca. Él es el Salvador. Él es el protector, el refugio. Eso es lo que está hablando el salmista. Por lo tanto, debe ser fundamentada en la palabra, debe ser vivida, debe ser experimentada. Eso es lo que le está hablando. Por eso utiliza esas palabras con repetición. Él repite: roca, salvación, refugio. Roca porque le da seguridad, estabilidad. Salvación, refugio, protección, poder, misericordia, justicia. Y fíjate que esa fe es ejercitada durante los momentos de crisis. Por eso los versículos 4 y 5 son versículos que él habla de los ataques que él ha sufrido. Entonces, en medio de los ataques es que él descubre el carácter del Señor. Hay muchos cristianos que piensan que Dios me protege evitándome los problemas. No es así. Dios me protege en medio de los problemas, en medio de las injusticias, en medio de las crisis. Estamos hablando aquí del salmista que era un hombre de Dios, un hombre que confiaba en el Señor, un hombre que creía en Dios. Y este salmista, David, por ser un líder de la nación y aún confiando en el Señor, él se enfrentaba con gente traicionera, con gente mentirosa, con gente que le quería serruchar el piso una y otra vez. Gente de su familia, fuera de su familia, gente de todo tipo. Ese es el hombre que clama al Señor y que confía en el Señor ahí. Por lo tanto, debe ser vivida en medio de las adversidades, en medio de las injusticias, en medio de la gente traicionera. Seguramente ustedes no saben qué tipo de gente es esa, ¿no? Pero existe en el mundo gente que te va a pasar a llevar, gente que te va a engañar, gente que te va a calumniar, como él utiliza acá. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que es un ejercicio de fe, el énfasis está bastante grande en el ejercicio, porque es algo que cuesta. Confiar en el Señor es algo que yo tengo que ejercitar, primeramente al conocer al Señor, y en segundo lugar a calzar este Señor maravilloso en los momentos de crisis. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo manejo esas dos cosas? Es de ahí donde viene la confianza. Por lo tanto, debe ser un esfuerzo que también nos conduce a un caminar paciente. Porque eso es lo que dice. Por eso él dice a su alma que espere en silencio. Porque cuando nosotros estamos siendo atacados, ¿qué es lo que queremos? Queremos devolver el ataque. Alguien nos dijo algo, y nosotros ¿qué queremos? Devolverle. Para que sepa cómo duele. ¿Sí o no? Queremos acción, queremos retribuir. No podemos estar así pasivos. Queremos reaccionar. Y en ese momento es donde él dice: cállate. Él dice a sí mismo: cállate. Confía en el Señor. Es paciencia. Por eso digo, es un ejercicio. Cuesta. Es tan así que el salmista va en los versículos posteriores, él va nuevamente a hablar a su alma. En el primer versículo, él afirma: mi alma descansa en Dios. Él dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma. Pero ya en el versículo 5 él dice: alma mía, espera en silencio. ¿Por qué en un primer momento él afirma y en un segundo momento él exhorta a su alma a que permanezca en silencio ante el Señor? Porque nuestra carne, lo que quiere nuestra carne, es exactamente reaccionar. Por lo tanto, él trata de controlarse a sí mismo. Él entiende que puede confiar en el Señor, que debe confiar en el Señor, pero su corazón, su carne no. Por lo tanto, él se exhorta a sí mismo: alma mía, confía en el Señor. Es así como Juan Calvino, el teólogo protestante del siglo XVI, resume esa idea. Él dice: el silencio aludido, en suma, equivale a aquella sumisión pacífica del creyente, en el ejercicio de la cual él se somete a las promesas de Dios,
da lugar a su palabra, se postra ante su soberanía y sofoca toda y cualquier murmuración interior de insatisfacción que por casualidad exista. Es un ejercicio, es un esfuerzo de decir: Señor, yo me someto. Las circunstancias dicen que yo tengo que actuar, pero tu palabra dice que yo tengo que confiar. ¿Cuán difícil es esperar en el Señor en silencio? Confianza en un ejercicio de fe. Fe significa creer aun cuando mi corazón dice que no, cuando las circunstancias dicen que no, aun cuando todo diga no. Así es confianza en el Señor. Pero también en la segunda parte de este salmo, o de cierta manera en todo el salmo, pero sobre todo en la segunda parte, él pone énfasis en la exclusividad de esta confianza. Porque aquí viene el engaño. Nosotros decimos: yo confío en Dios, pero no solamente en Dios, confío también en mí, en mi potencial, confío también de que si yo pongo el empeño, confío también en toda la plata que yo he ahorrado y yo he guardado bajo el colchón y está ahí. Confío también en mi carrera, en mi expertise, en mi habilidad. Confío en un montón de cosas. Pero el salmista da énfasis, mucho énfasis, en que esa confianza debe ser exclusiva. La palabra solamente, solo o solamente, se repite 6 veces a lo largo de este salmo. Y habla de exclusividad. Y exclusividad, confianza con exclusividad, implica primeramente una entrega total y no parcial. Una entrega total es una confianza no solamente en una área de su vida o para una área de su vida, sino que para la vida entera. Hay mucha gente que confía en Dios para la salvación, pero no confía en Dios para el pan que va a estar sobre la mesa el día siguiente. Yo confío en Dios para lo que es religioso, pero por otro lado, si yo no me dedico, no me esfuerzo, el Señor no me... A ver, ¿confío en el Señor o no confío? Obviamente algunos han utilizado eso para esquivarse de sus responsabilidades. No, tiene que trabajar mañana. Confía en el Señor. Dios proveerá. No es así tampoco. Entendemos que nuestra confianza debe reposar únicamente en el Señor. Pensemos en los momentos de crisis. En los momentos de crisis pensemos en una solución. ¿Cuál será la solución? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y uno tiene que hacer algo. Porque está la crisis y la gente te pregunta: ¿qué vas a hacer? Hay un problema, tu señora le pregunta: ya, ¿y qué vas a hacer? Cálmate. Tus amigos, sus compañeros: ya, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser su postura? ¿Cuál es su solución? ¿Cuál será la acción? Y uno se ve presionado por hacer algo. Tengo que reaccionar. No puedo quedar así en la nada. Y ahí es donde uno deja de confiar únicamente en el Señor para buscar por su propia cuenta soluciones para sus problemas. Ese es el camino para el fracaso. Intentar ayudar a Dios. Ese es el camino para el fracaso. Dios no necesita de auxilio. Quien necesita somos nosotros. Lo que la palabra dice es que nosotros debemos confiar exclusivamente en Él. Pero también exclusividad implica inconstancia. Porque uno puede confiar en el Señor en los momentos A o B, pero siempre hay momentos donde uno se siente más confiado. ¿Sí o no? Pasó la crisis, pasó el problema. Está todo bien. Ahora yo mantengo nomás. Yo sigo nomás. Porque con eso yo me manejo. Cuando se ponga más complicado o más difícil, llamo al Señor. Eso es un gran equívoco. Debemos entender que exclusividad implica inconstancia en todos los momentos, especialmente en los peores momentos. Pero los peores momentos son los momentos donde nosotros nos acordamos de Dios, porque ahí nos damos cuenta de nuestra incapacidad. El problema de los buenos momentos es que somos ignorantes en esos momentos de nuestra incapacidad. Nosotros nos olvidamos que seguimos incapaces en los momentos buenos. Tenemos la impresión de que nos ha ido bien porque nosotros pusimos nuestra manito y funcionó. Es por eso que cuando Dios saca el pueblo de Israel de Egipto y lo está llevando ahí, antes de entrar a la tierra, el Señor a través de Moisés dice: cuando entren ustedes en la tierra y tengan comida en sus guatas, que tengan ropa, que tengan condiciones de estar ahí felices y todo les prospere y les va bien, no piense que fue la mano de ustedes que hizo todo eso. No piense que porque ustedes son muy importantes y muy especiales que llegaron a tener todo eso. Fue la mano del Señor.
Fue el Señor que los sacó de Egipto, que los instaló en esa nueva tierra y que les dio esa nueva vida. Por lo tanto, no se olviden de eso. Eso es lo que nosotros debemos entender. Quizás algunos están pasando por momentos de mucha paz en su familia, en su casa, en su corazón. Y están muy confiados porque uno tiende a pensar de que esa paz será para siempre. No nos olvidemos de que debemos confiar en el Señor, como dice el Salmo, en todo el tiempo. Exclusividad implica también en honestidad. ¿Qué tiene que ver con eso? Porque Él dice, entrega su corazón al Señor. Literalmente. Va a decir ahí, ya en el versículo... en el versículo 8 dice, confía en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestros corazones delante de Él. Derramar el corazón es la experiencia de uno cuando ya no le queda otra. Pero para que sintamos esa idea de que ya no me queda otra, tenemos que pasar por muchos problemas, porque nuestro corazón es duro. Entonces, por no confiar en el Señor en los buenos momentos, el Señor permite que nos vengan malos momentos para que despertemos. Pero incluso cuando vienen malos momentos, con mediana intensidad, nosotros pensamos, bueno, está malo, pero yo todavía me la puedo. Y el Señor envía un momento peor para que uno se rinda. Porque ¿cuál es el objetivo del Señor? Que yo me rinda a Él. No solamente en los malos momentos, pero en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo bueno, sigue siendo la roca, el Salvador, el protector en todo momento. Por eso Él nos invita, derramen su corazón ante Él. Y no en un muro de Facebook. Derramen su corazón ante Él. Y no guarden ese rencor producido por el ataque, por la infamia, por el sufrimiento, por las injusticias. Derrame su corazón ante Él, porque Él te cuida. Eso es exclusividad. Derrame su corazón totalmente ante Dios. Abra totalmente su corazón ante Él, porque Él nos cuida. Y de hecho, esa confianza exclusiva en el Señor es especificada aquí por aquellas cosas que nos roban la confianza en el Señor. Mucha gente deja de confiar en el Señor por confiar en las personas. Por eso Él dice que tanto rico como pobre vale nada. Lo pone junto en la balanza y son menos que un soplo. Porque es ahí donde nosotros depositamos nuestra confianza. Estamos bien porque tal persona me apaña. Estamos bien porque mi compañero, mi amigo, tengo un conocido en un cargo importante que me va a hacer una movida. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las personas, nosotros fracasaremos. No estoy diciendo para que vivamos vidas aisladamente, como lo contrario de lo que predicamos semana pasada. No es eso. Cuando nosotros confiamos en personas, con la confianza que debemos tener solamente en Dios, cuando pensamos que tal persona es mi Salvador, tal persona es mi roca, es mi lugar seguro, esa persona puede ser tu papá, la mamá, puede ser tu marido, tu esposa, tu hijo, no importa. Si le das la confianza que debieras dar a Dios, la desilusión vendrá sobre su corazón. Por lo tanto, debemos poner los ojos. David está hablando al pueblo aquí. Los ojos en eso. No confíe en las personas, pero tampoco confíe en los planes que nacen de un corazón herido. Porque alguien me hizo una movida injusta, ¿qué es lo que voy a hacer? Otra más injusta para pillarlo. Por eso Él dice, no confíen también en el robo, en el engaño, que es muchas veces donde la gente encuentra salida. Y más, dice, si crece tus riquezas, no ponga su corazón en ellas, porque todo eso pasa. Y el destino de aquel que trata de, con artimañas, engañar al otro, termina engañándose a sí mismo y destruyéndose a sí mismo. Eso es lo que Él habla. La confianza en el Señor debe ser exclusiva, no en planes desordenados o planes injustos, ni en personas, ni en riquezas, ni en cosas, sino que únicamente en el Señor. Comúnmente, el hecho es que
Los hombres se muestran ansiosos y creativos para buscar una salida para los problemas cuando estos empiezan a presionarlos. Pero mientras evitan acercarse a la presencia de Dios, otra cosa no harán sino involucrarse cada vez más en un laberinto de dificultades. Y ahí es donde tú estás, en un momento de mucha crisis, siendo atacado, y te ocurrió la brillante idea de hacer una otra movida, porque tú te creí vivo, te creí más inteligente que el otro, y te lanzaste en una estrategia. Y resulta que estás peor que antes. Sigues herido y ahora humillado, más humillado de lo que estaba antes. Es de ahí donde el Señor nos viene a rescatar. Y el salmista termina en los últimos versículos diciendo: nuestra confianza debe ser exclusiva en el Señor, porque el fundamento para la confianza está en que Él tiene todo poder. ¿Por qué puedo confiar en el Señor? Porque Él puede hacer algo, definitivamente. Él puede pillar al ladrón, Él puede destruir al que está oprimiéndome, Él puede resolver el problema desde la raíz. Yo puedo pensar que tengo algo de poder, pero Dios tiene el poder. Por lo tanto, yo debo confiar en Él porque Él es el único que puede hacer algo ante esa situación. Pero ese que tiene todo el poder es un Dios de misericordia, es un Dios que ve mi sufrimiento, es un Dios que me escucha, que me entiende, es un Dios que está ahí conmigo. Por eso puedo confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él me ama. Él me ama. Y es así como vemos el resumen del Evangelio incluso. El que tiene todo poder para hacer todo es el mismo que me ama. Es el mismo que se preocupa por mí. Esa es la misma definición de salvación. Y Él termina que todos aquellos que han sido injustos recibirán de parte del Señor justicia. El Señor no deja pasar las injusticias que sus hijos sufren. Por eso podemos confiar en el Señor. ¿Por qué debemos entonces confiar en Dios? Debemos confiar en Dios porque Dios en Cristo ha provisto todo. El que ha pagado todo por tu alma no te dejará en un momento de angustia. Él ha hecho todo. Él ha proporcionado todo. Él te ha cuidado en lo más mínimo. El que se preocupa de que tu corazón esté funcionando en ese exacto momento, también se preocupa de los momentos de angustia y dificultad que pasas. Porque nada de eso es oculto ante los ojos del Señor. Por eso puedes confiar en Cristo. Él ha provisto una salida, una solución para tu corazón. Podemos confiar en Dios porque Dios en Cristo vino personalmente por ti. No es un cuento, no es una historia, no es una filosofía. Es un hecho histórico, concreto, real, que pasó en esa misma tierra donde nosotros vivimos. Él vino por ti. No son palabras. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en personas en posiciones de poder o personas que nos podrían ayudar y que fueron solamente palabras? Dijeron que iban a hacer algo y nunca hicieron nada, porque son palabras. Con Dios no es así. No son solamente palabras, es un hecho. La prueba es que Dios se hizo hombre a buscarnos. Y si Dios hizo todo eso para salvar nuestra vida, ¿qué más no hará cuando yo esté pasando por angustia? Él no me dejará. Porque no hay nada que pueda separarme del amor de Dios. ¿Por qué puedo confiar en el Señor? Para que cuando te preguntes: Dios, ¿dónde estás?, yo me recuerdo que Él estaba en la cruz, en mi lugar. ¿Dónde estás, Dios? Que no ve lo que yo estoy pasando, el dolor, el sufrimiento que yo estoy viviendo. La cruz me recordará, primero, que no habrá sufrimiento más grande que el que Jesús experimentó. Y segundo, que si Él proporcionó el pago por la esencia de cada problema humano, lo que yo estoy pasando ahora seguramente también encontrará respuesta en esa misma cruz. ¿Cómo puedo confiar en el Señor? Volviendo mis ojos a Jesús, conociéndole a Él a través de su palabra, estudiándola, leyendo.
caminando con Él, aprendiendo con los demás. Y seguramente usted va a decir, pero pastor, duele mucho. Duele mucho. Y tú no sabes lo que me han hecho. Yo no sé. Pero yo sé quién sabe. Y Él sabe cómo duele, por qué duele y hasta cuándo te tiene que doler. Porque Él te ama. Él te cuida. Él es nuestra roca, nuestra salvación. Confía en Él. Confía en Él. Vamos a orar. Vamos a derramar nuestro corazón ante el Señor como su pueblo. Pedir a Él misericordia, gracia,